en el ámbito de sus competencias, jueces, magistrados, fiscales, policías, digo yo, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que vaya a establecer la normatividad que regule este artículo primero. Y aquí surge, en consecuencia, un Estado moderno, indiscutiblemente, que si su tarea es la tutela de los derechos fundamentales, y en particular, y por ser el tema que nos ocupa, de la presunción de inocencia, luego el Estado, a través de un principio, tutela judicial efectiva, debe de pugnar por el respeto, la protección y la garantía de ese principio. Y dejo únicamente este apuntamiento para los efectos de lo que ustedes podrían considerar o estimar en un momento determinado. Pero les invito a que analicemos, a que reflexionemos acerca de este contexto. La doctrina da tres vertientes a la presunción de inocencia. Como una garantía básica del proceso, como una regla de tratamiento del imputado durante el proceso y como una regla motivada de la prueba. Hemos visto que nuestra Constitución lo establece como una garantía básica en el proceso. Hay dos modelos muy importantes, sin soslayar que hay otros más, acerca de los códigos procesales modelos, que por cierto, se planteó la necesidad en el argumento teleológico reformador que hubiera solamente un código procesal penal en nuestro país. Sin embargo, eso no fue aprobado de esta manera. Y por lo tanto, la Federación tendrá su norma adjetiva y cada Estado de la República. Es un anhelo, es una aspiración en muchos estados democráticos tener solamente un orden normativo para tratar de evitar la desigualdad adjetiva. Sin embargo, la expedición de los ordenamientos adjetivos y la aplicación hasta este momento es un pendiente en nuestro país, tanto de la Federación como de algunas entidades de la República. La CONATRIP planteó en su carácter de una comisión de tribunales superiores de justicia que la presunción de inocencia se regulara en su artículo 8 con 4 puntos específicos. Veamos, y únicamente a manera de ejemplo, hay otros modelos muy interesantes, pero en su mayoría en el mismo contexto. 1. Toda persona se presume inocente en todas las etapas del proceso. Habría que incluirle, ¿verdad? Incluso en el juicio de amparo, indirecto o directo. Las etapas del proceso son primera y segunda instancia, mientras no se declare su responsabilidad en sentencia firme, conforme a las reglas establecidas en ese código. En caso de duda, se resolverá lo más favorable para el imputado. No tan solo se reconoce procesalmente la presunción de inocencia, sino se eleva a rango de norma secundaria el principio de resolver lo más favorable
en el tema probatorio cuando exista duda. Indubio pro reo bajo un principio procesal. 2. En la aplicación de la ley penal son inadmisibles las presunciones de culpabilidad. Únicamente, a manera de ejemplo y de carácter semántico, pueden advertir que hoy en día nuestros artículos 16 y 19 constitucionales hablan desde 1993 que entre otros datos se acreditará, entre otros elementos se acreditará la probable responsabilidad del inculpado. Antes de 1993 se hablaba de la presunta responsabilidad penal. El legislador, cuando se le preguntó, oye, ¿y eso es únicamente un cambio semántico?, dijo no. Porque si atendemos que en el derecho procesal penal, en el debido proceso, la única presunción es de inocencia, entonces no puede haber presunción de responsabilidad, y menos aún de carácter probable. Y ese fue el motivo por el que se cambió esa expresión semántica. 3. Hasta que se dicte sentencia condenatoria. Ninguna autoridad pública podrá presentar a una persona como culpable, ni brindar información en ese sentido. 4. En los casos del sustraído a la acción de la justicia, se admitirá la publicación de los datos indispensables para su aprehensión por orden judicial. A mí se me hace muy interesante el contexto con el que se ha manejado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas tesis de jurisprudencia sobre el tema de la presunción de inocencia. En el amparo en revisión 89, diagonal 2007, de 21 de marzo de 2007, siendo ponente ahora el señor ministro jubilado, Genaro David Góngora Pimentel, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis intitulada Presunción de inocencia, alcances de ese principio procesal, afirmó estos extremos. 1. En la materia procesal penal, se impone la obligación de arrojar la carga de la prueba al acusador. Es el acusador quien tiene la carga de demostrar, ¿sí?, la culpabilidad. 2. Esta presunción es un derecho fundamental que la Constitución reconoce y garantiza en general. Esto es, en todas las materias, no únicamente en la penal. Entre otras, quiero acotar en los procedimientos administrativos en contra de servidores públicos y de una manera destacada en los procedimientos administrativos en contra de jueces y magistrados. Presunción de inocencia. 3. Porque su órbita alcanza el debido proceso. 4. Con su aplicación se garantiza la protección de otros derechos fundamentales. ¿Qué se tutela con la presunción de inocencia? Dice la Corte en esta tesis. La dignidad humana, la libertad, la honra y el buen hombre. Por eso no es factible que ninguna entidad de procuración de justicia, a través de los medios de comunicación, ¿sí?, muestre a una persona detenida y le impute una responsabilidad penal. 5. Opera también en situaciones extraprocesales y constituye el derecho a recibir la consideración y el trato de no autor o no partícipe en un hecho de carácter delictivo o en otro tipo de infracciones mientras no se demuestre su culpabilidad. Yo todavía era joven o adolescente y se me hacía alguna imputación
Y preguntaba, ¿y quién me la formula? Y me decían directamente, se dice el pecado, pero no el pecador. Y desde entonces habría que sostener, me acojo a mi garantía de presunción de inocencia. Y a un debido proceso penal. Dime quién me dice esto. Y era tanto mi insistencia que venían todos los testigos de cargo y me lo sostenían en la cara y yo decía, yo no más quería que me lo dijeran, y es todo. No es para tanto. 6. En consecuencia, dice esta segunda sala, otorga el derecho a que no se apliquen las consecuencias o los efectos jurídicos privativos vinculados a tales hechos en cualquier materia. ¿Qué dijo la Corte cuando se le preguntó? Hay connotados juristas en nuestro país, ministros de la Corte. Por cierto, nada sería posible, ni siquiera esta reunión, ni los pilares de la propia capacitación, sin aquel hombre que lideró con una honestidad y con una enorme responsabilidad, el ministro Gudiño Pelayo.